Ok. Entonces lo que vimos la lección pasada es en cuanto a la relación que existe entre lo que se llama espectro, ¿verdad? Espectro de respuesta elástica. Lo escribo aquí, ¿verdad? Lo que se llama espectro de respuesta elástica. ¿Cómo llegar esto a un espectro de diseño? Que está en código sísmico, ¿verdad? Y que aquí hablamos que existen dos, ¿verdad? Que es espectro de desplazamiento y espectro de aceleración, o mejor dicho, de pseudoaceleración, y que su intención es encontrar la fuerza pseudoestática. Porque con las fuerzas pseudoestáticas, ya que, o sea, en ese curso todo el problema es dinámico, ¿verdad? Dinámico lo que implica es que hay movimiento, la información es dinámica. Sin embargo, para el diseño, y como ya ustedes empezaron viendo, estática, ¿verdad? Estática es algo que no está en movimiento y que yo puedo aplicar las fuerzas externas digamos, en el cuerpo que les interesa analizar, aplicar las fuerzas y después calcular fuerzas internas. Después puede ir a teoría de sólidos y encontrar la resistencia del material, ¿verdad? A ver si lo resiste o no. Y determinar, digamos, cuál debe ser, eventualmente, si no resiste, entonces hay que modificar la geometría, ¿verdad? Cambiar el peralte o propiedad mecánica del material, etcétera, para que resista esa fuerza, ¿verdad? Resista la fuerza interna que se llama la demanda, ¿verdad? La demanda. Entonces, esa línea, como ustedes venían de estática de sólidos, es la línea que van a seguir en todo lo que es análisis estructural, ¿verdad? O sea, siempre es demanda, fuerzas externas, fuerzas internas, después resistencia de material, ¿verdad? Después va a haber concreto, va a haber acero, va a ser mampostería, pero sigue el mismo concepto, ¿verdad? Pero como estamos lidiando con acciones dinámicas, ¿verdad? Fuerzas dinámicas, en este caso sismos, entonces siempre el concepto es cómo convertir estos desplazamientos o informaciones dinámicas en una fuerza pseudoestática, ¿verdad? O sea, cómo devolverme a encontrar cuál es esa fuerza pseudoestática. Pseudo porque no es realmente estática, es falsa, o sea, no es estática, pero recurro al concepto de una fuerza estática para que me produzca esa deformación máxima generada durante toda la historia de desplazamiento dinámico, ¿verdad? Y con ella, entonces, puedo proceder a analizar o a diseñar el miembro, ¿verdad? Estructural que digamos, que estoy analizando. Y espectro de diseño, ¿verdad? Entonces, este concepto está en lo que se llama el método estático. Ese es el método, ¿verdad? Que está en 7.4 de código sísmico. Pero vamos a detallar un poco más, ¿verdad? Ya que el código sísmico es un código que fue elaborado, ¿verdad? Enfocándose a edificaciones, o sea, edificios. Entonces vamos a ver un poco más de detalles, ¿verdad? Que no hemos visto la vez pasada. Pero el concepto es el mismo, ¿verdad? Siempre parte del espectro de respuesta elástica. Recuerden, ¿verdad? Que este espectro de respuesta elástica puede ser de un sismo, ¿verdad? De un sismo específico o de un promedio de sismos, ¿verdad? Y tomando en cuenta los criterios probabilísticos, se convierte en un espectro de diseño. Entonces, todo lo que es diseño, ¿verdad? También se habla, por ejemplo, un sismo de diseño, ¿verdad? No se habla de un sismo de diseño. Por ejemplo, cuando se dice que un edificio es sujeto a un sismo de diseño, es un sismo cuyo espectro es el mismo que espectro de diseño, ¿verdad? Por supuesto, uno dice, ¿cómo yo encuentro un sismo cuyo espectro sea igual que el espectro de código sísmico? En realidad no existe, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es generar sismos sintéticos, ¿verdad? A partir del espectro y después generar esa historia del sismo que calza, que es compatible con ese espectro de diseño de código sísmico, ¿verdad? Eso es lo que se hace, generar historia de sismos sintéticos, pero se le llama sismo de diseño a cualquier sismo que produce el efecto, ¿verdad? De amplificación que es acorde al espectro de diseño de código sísmico, ¿verdad? Es una introducción
y recapitulación de lo que hemos visto la vez pasada, ¿verdad? Y este es la aplicación, ¿verdad? Los espectros de respuesta elástica y espectro de diseño, la aplicación de la respuesta del sistema lineal elástico ante, ante fuerzas aleatorias, ¿verdad? Ante fuerzas aleatorias que estamos en el caso de sismos, ¿verdad? Caso de sismos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver aquí un poco. Entonces, la vez pasada hablamos, ¿verdad? De que similar a lo que hemos hablado, ¿verdad? De TR, ¿verdad? Aquí en capítulo 2 está toda la parte del suelo, ¿verdad? Ya que el suelo, el sismo dependiendo de la lejanía o cercanía con el epicentro, o sea, de los fuentes sísmicos más importantes, que es esta, vean esta franja, ¿verdad? Este es la zona de subducción, ¿verdad? La placa Coco, no sé si es entre el Caribe, sobre el Caribe o debajo del Caribe, no me acuerdo muy bien ya, ¿verdad? Entonces, esta franja, zona 4, 4 es donde hay mayor severidad sísmica, después zona 3, toda esa parte central, y zona 2, la parte, digamos, del norte, que ya no está tan cercano a las amenazas sísmicas. Entonces, esa zonificación tiene que ver con la distancia respecto a distintos, digamos, se llama recursos o zonas sismogénicas, ¿verdad? Donde generan sismo. Esa es primera clasificación. Bueno, primera definición, ¿verdad? Zona, y después está también tipo de suelo, ¿verdad? Tipo de suelo, ya aquí, ¿verdad? Zona cero no hay en el país, ¿verdad? Parece que aquí zona cero, pero bueno, muy poquito, ¿verdad? Y después está también tipo de suelo, que se llama efecto de sitio, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sitio. Puedo tener respuestas distintas, ya que un suelo blando, como los arcillosos, puede amplificar la onda sísmica, ¿verdad? Como una gelatina, que si usted lo mueve un poco en la base, la gelatina se va a mover mucho más. Eso también pasa con los suelos blandos, ¿verdad? Como arcillas o suelos sedimentarios, tal como la sabana, ¿verdad? La sabana. Entonces, de acuerdo a estos datos, zona, tipo de sitio, tipo de suelo, se clasifica, se encuentra, se determina esta aceleración pico efectiva de diseño. Recuerden, todo esto es de diseño, porque es aceleración pico efectiva, no es exactamente la aceleración pico, ¿verdad? La máxima aceleración de una historia, porque no hay historia. Realmente es algo probabilístico, pues una pico efectiva de diseño A efectivo, ¿verdad? A efectivo. Entonces después A efectivo es adimensional. Vean que todo eso son fracciones de G. El G está en 7.4, ¿verdad? En método estático. Esto es una fracción, un porcentaje de la gravedad. Ya que gravedad después lo incluimos cuando añadimos el peso. Esto es muy similar. Bueno, mejor eso lo hablo al final, ¿verdad? El jueves, comparando diferentes escenarios, ¿verdad? El caso de TR, el caso de movimientos aleatorios, cuál es la similitud, cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Ok? Y tenemos A efectivo acá. Después lo que no hablamos la vez pasada es, bueno, el capítulo 3 es consideraciones generales sobre una edificación. Eso lo verán más adelante si les gustan el área de estructuras. Vamos a ver un poco sobre 4, que es clasificación de las estructuras y su importancia, ¿verdad? Aquí en tabla 4.1 se habla de clasificaciones de edificaciones según su importancia. Se clasifican en 4 grupos, A, B, C y D. Bueno, y E, 5, ¿verdad? Donde A y B son edificaciones esenciales, instalaciones esenciales o riesgosas. ¿Qué son esenciales? Son aquellas edificaciones que no pueden dejar de operar. O sea, no pueden, a pesar de haber ocurrido un evento severo sísmico, no pueden dejar de operar. O sea, no solo no pueden sufrir daño, sino que tienen que quedar tiene que permanecer operacional, tiene que tener todas las funciones, o sea, no puede cortar ni luz, ni agua, ni nada, ¿verdad? Tiene que permanecer operación. ¿Cuáles son esas? Hospitales, ¿verdad? Hospitales, emergencias. Todos estos son requeridas para atención primaria, ¿verdad? De las emergencias. Por ejemplo, estaciones policías, bomberos, ¿verdad? Garajes y refugios para los vehículos y aviones de emergencias, por supuesto, porque si estas estaciones se dañan, el portón
se atranca, ya no salen los camiones, ya nadie puede hacer nada, entonces no puede ser, ¿verdad? Es una emergencia. Inclusive terminales aeroportuarias, ¿verdad? Centros de comunicaciones, de todos los, después de un sismo fuerte, de un terremoto, todo el mundo quiere comunicarse. Eso tiene que permanecer en pie, ¿verdad? En funcional, operacional, totalmente, a pesar de que ocurra un sismo severo. Y todos estos, por ejemplo, tanques de almacenamiento de agua. Por ejemplo, no puede dejar de funcionar, ¿verdad? Eso se habló, de hecho, en Introducción a la Ingeniería, de que es algo esencial para cualquier población después de un evento. Entonces, su importancia, factor de importancia I es 1.25. IP es para un diseño extremo, ¿verdad? Entonces, al menos en ese curso, usamos factor de importancia 1.25. O sea, 25% más, ¿verdad? Se considera. Segundo es instalaciones que almacenan sustancias tóxicas, explosivas, ¿verdad? Que de ahí, si falla la obra, ¿verdad? Implica, pone en peligro toda la aplicación alrededor o no sé, ¿verdad? Puede provocar desastres mayores ambientales, por lo tanto, también tiene un factor de importancia mayor, 1.25. Luego los de ocupación normal, bueno, especial, ¿verdad? Son las edificaciones para actividades educativas, ¿verdad? O para centros de salud, pero que no pertenezcan a grupo A, ¿verdad? Que no sean de emergencia, e inclusive edificaciones para energía, ¿verdad? Generación de energía y otros, ¿verdad? Que no estén incluidas en grupo A, y no son requeridas, o sea, vean que no incluidas en A y no son requeridas, ¿verdad? Para mantener operación continua, entonces se puede usar un factor de importancia de 1, ¿ok? Factor de importancia de 1. Y después los de edificación normal, ¿verdad? Son todas las obras de habitación, oficina, comercio, industria, ¿verdad? Cualquiera que no pertenezcan a B, C o E son en D, ¿verdad? Normal. Y los que son misenarias, por ejemplo, construcciones agrícolas, edificios de baja ocupación, ¿verdad? Galpones, ¿verdad? Tapias, muros de colindancia que no implique ningún peligro de vida, ¿verdad? Digamos que son para almacenar material, entonces yo puedo más bien reducir, ¿verdad? Punto 75, eso me permite eh, generar una obra más barata, ¿verdad? Más accesible para la economía de muchas personas, ¿verdad? Ese factor reduzca un poco la fuerza, ¿verdad? Que se encuentra sometida para el diseño, ¿verdad? Para el diseño, porque eventualmente se puede dañar, ¿verdad? Pero el sismo no ocurre todos los días, el sismo, un sismo severo ocurre cada 50 años, cada 100 años, o mucho mayor, ¿verdad? El sismo de diseño, el periodo de retorno es de 475 años, entonces una hora en su vida útil, ¿verdad? Que son no más de 50, 75 años. Difícilmente, aunque puede tener la suerte de encontrar un sismo de diseño, ¿verdad? Pero es muy poca la probabilidad, entonces se puede jugar eso y producir, o sea, permitir, digamos, bajo consideración de económicas, ¿verdad? Que es muy importante para toda la civil, que se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Sin comprometerse como son obras sin compromiso con vidas humanas, entonces se reduce un poco su factor de importancia. ¿Preguntas hasta acá sobre esa tabla? Ese factor I, ¿dónde se usa? En capítulo 5, donde se habla de coeficiente sísmico, ¿verdad? Que coeficiente sísmico es A efectivo, que hablamos en capítulo 2, por I, por FED, por SR. Ahora vamos a ver qué es SR. ¿Preguntas sobre esa tabla? ¿Estamos bien? Ok. Que los objetivos de desempeño, ¿verdad? Un poco esto se verá más adelante, ¿verdad? Por qué es que esta clasificación, ¿verdad? Y qué es lo que se busca en cada tipo de edificación, cuál es su objetivo de desempeño, o sea, cuál es el desempeño esperado, ¿verdad? De cada tipo de edificación ante un sismo, ¿verdad? Un sismo de diseño, sismo fuerte, ¿verdad? Entonces eso lo verá más adelante. Perdón. Y ahora vamos a ver un poco sobre clasificación de los sistemas estructurales para edificios, ¿verdad?
existe edificios que se llama tipo marco. Tipo marco es donde su sistema sismo resistente, perdón, están constituidos por marcos de concreto reforzado, ¿verdad? ¿Qué son marcos? Es un edificio así. Columnas, ¿verdad? Digamos, las líneas verticales son columnas y líneas horizontales son vigas, ¿verdad? Tal como el edificio que ustedes hicieron para el proyecto. Es un edificio de marcos donde hay elementos, vigas y columnas interconectadas, ¿verdad? A través de nudos rígidos, que son esos nudos que ustedes hicieron, ¿verdad? Con silicón caliente, rígido, ¿verdad? No se puede, esos nudos no permite rotación, ¿verdad? De un elemento respecto a otro. Y sobre estos vigas se ponen, entonces, se chorrean los entrepisos, ¿verdad? Se chorrean los entrepisos y ahí los entrepisos son para uso, ¿verdad? Que se le quiere dar al edificio, ¿verdad? Tipo marco es eso, ¿verdad? Donde el sistema que levanta, el sistema sismo resistente que resiste sismo es un marco, ¿verdad? Marcos son vigas y columnas. Es un tipo de edificio. Otro tipo se llama tipo dual. Tipo dual es donde un edificio tiene su sistema sismo resistente, o sea, sistema que resiste a sismos, basado en columnas y vigas, pero también tiene muros. ¿Ok? Este que yo estoy dibujando a rayas es muro, ¿verdad? Muro es como un elemento estructural donde el peralte es muy, muy alto, ¿verdad? Y continúa a lo largo del edificio, ¿verdad? Entonces es un muro, ¿ok? Es un muro y mientras los demás son marcos. Entonces, una combinación de ellas se conocen como tipo dual, ¿verdad? Por supuesto, aquí habla, ¿verdad? De que este, este, y dice en cada nivel los marcos de los sistemas duales, la sumatoria de las fuerzas cortantes en las columnas calculadas como se indica, ¿verdad? A continuación, en capítulo 7 debe ser igual o mayor que el 25% de las fuerzas cortantes de diseño obtenidas del análisis para ese nivel. O sea, para que sea considerado como tipo dual, ¿verdad? Los marcos, como dibujé, también se llevan más de un cuarto, más del 25% de la fuerza que está actuando en ese nivel. Eso es lo que dice, ¿verdad? De lo contrario, si los marcos se llevan menos de esa cantidad de fuerza, se consideraría tipo muro. ¿Verdad? Tipo muro es un edificio como el que ustedes ven mucho los condominios verticales, ¿verdad? En la sabana, ustedes ven, son puros muros. Son como unos muros aquí, otros muros acá. Después tienen vigas pequeñas que los unen, ¿verdad? Y después hay, por supuesto, es tridimensional, se ve un muro. Ya, todos son muros. Esto es edificio tipo muro, ¿verdad? Donde todo el sistema que resiste fuerza sísmica está constituido por, mayoritariamente muros, ¿verdad? Ok. Y esos muros pueden ser muros de concreto, mampostería, ¿verdad? Acero, madera, o también marcos arriostrados, ¿verdad? O sea, marcos arriostrados se consideran como muros porque son marcos donde están con esos arriostres, con esos X, ¿verdad? O marcos con esto, ¿verdad? Con esos diagonales. Estos elementos, estos tipos de marcos se consideran muros porque esos riostras les da mucha rigidez y por lo tanto es por eso que les prohíbo usarlos en edificio experimental, ¿verdad? Ya que rigidiza mucho, ¿ok? Eso es tipo muro. Tipo voladizo, ¿verdad? Este es otro tipo de edificación donde resiste la fuerza sísmica únicamente por varias columnas o muros en voladizo, ¿verdad? Tal como tipo péndulo invertido, tanques elevados, chimeneas, torres y naves industriales, tal como una torre de agua, ¿verdad? Que tiene una columna, es un poste y después una masa, ¿verdad? Masa de agua muy grande y aquí lo que sostiene la masa de agua es la columna, ¿verdad? Una columna. Entonces, es un poste, ¿verdad? Es isostático, además, ya que es un cuerpo rígido
bueno, no es rígido realmente, pero está empotrado simplemente en la base. Entonces es un cuerpo isostático, un tipo bola iso, ¿verdad? Y otros son todas aquellas que no están incluidos, ¿verdad? Ok. Y aquí, ¿verdad? Regularidad en planta, es decir, bueno, es un poco las restricciones que da el código sobre qué es un edificio regular en planta, en altura, ¿verdad? Lo que busca es que edificio, como ustedes ven, ¿verdad? Les prohibido que tenga que ser simétrico, ¿verdad? Las masas deben ser concéntricas para evitar que torsión, ¿verdad? Ustedes ven que cuando ponen las masas excéntricas, el movimiento que se aprecia es medio raro. O sea, medio raro porque mueve, se desplaza y se tuerce. Esa torsión se quiere evitar, ¿verdad? En la realidad porque es un tipo de, un modo de oscilación, un tipo de movimiento que no es muy favorable para el comportamiento de edificios ante sismos, ¿verdad? Se prefiere que se traslade, que traslade y ruede y cabecee, ¿verdad? Eso puede provocar mucho más daño en los edificios, por lo que aquí hay unas restricciones sobre regularidad en planta para que no haya torsión y en altura para que los rigideces en diferentes niveles sean un poco parecidos y que no haya lo que se llaman pisos débiles, ¿verdad? O pisos donde hay una reducción importante de rigidez y provoque un cambio abrupto de rigidez y que crea como que se llama una zona débil o en términos sólidos, lugar donde se concentra esfuerzos, ¿verdad? Piensa edificio como si fuera un sólido, lugar donde hay un cambio de sección, se produce concentración de esfuerzos, ¿verdad? Se quiere evitar eso en altura también. Pero eso lo verán más adelante cuando llegan los cursos correspondientes. ¿Y qué hacer si tiene irregularidad modular? ¿Y qué hacer si hay irregularidad clave? Entonces el código tiene sus restricciones, ¿verdad? Y luego habla de las ductilidades, ¿verdad? Ductilidad de sistemas, ¿ok? Ya que ductilidad se va a necesitar para elegir las curvas del FET, ¿verdad? Las curvas de FET que está aquí en capítulo 5, ¿verdad? Aquí vienen, hay líneas por ductilidad. ¿Qué es ductilidad? Ductilidad se escribe como new, con el símbolo new. Ductilidad se puede darse a nivel local y global, ¿verdad? Ductilidad, lo que están viendo ahora en sólidos, confío que lo están viendo, o ya lo han visto. Ductilidad es, si ustedes ven, ¿verdad? Un material elastoplástico o bilineal, ¿verdad? Puede ser elastoplástico o material bilineal, ¿verdad? Que ese es el punto de fluencia, ¿verdad? Que es esfuerzo de fluencia. Voy a decir a nivel del elemento. Que están viendo en sodios, esa es la deformación, ¿verdad? Entonces, aquí hay una información de fluencia y aquí llega un punto en que ya el material no va más, no puede fluir más y rompe o colapsa, ¿verdad? O se fractura o sencillamente se destruye el material. Entonces se llama epsilon U, ¿verdad? Deformación última, esa deformación de fluencia. ¿Ok? A nivel de elemento. Puede ser esto en axial o flexión. ¿Qué es ductilidad? Ductilidad es esto. Ductilidad es la deformación última sobre deformación de fluencia. ¿Cuántas veces puede formarse más allá de la fluencia el material? Puede ser sujeto a flexión o sujeto a fuerza axial, ¿verdad? ¿Y por qué se define así? Porque cualquier material, aunque sea no lineal, por ejemplo, un material concreto, ¿verdad? Concreto es no lineal, concreto es parabólico, pero bueno, más o menos, aunque sea no lineal el material que concreto en su comportamiento, en su curva de esfuerzo de formación, siempre se puede representar o idealizar, ¿verdad? Mediante una curva secante al primer tramo, después otra curva también secante al segundo tramo. De tal modo que casi cualquier material no lineal se puede clasificar, se puede representar bien con un modelo bilineal, ¿verdad? Aunque sea no lineal. Por ende, se puede encontrar ese modelo lineal equivalente. Y esa es la idea, ¿verdad? Por eso es que ven tanto el modelo elastoplástico y modelo bilineal en sólidos, porque es el modelo que más se usa para simplificar comportamientos no lineales en la curva de esfuerzo de formación del material, ¿verdad? Por ejemplo, concreto, reforzado no es lineal su comportamiento, pero se puede idealizar y simplificar como si fuera
algo bilineal, ¿verdad? Modelo bilineal. Eso es por esa importancia. Eso a nivel elemento, ¿verdad? A nivel elemento. Y a nivel de un edificio es igual. A nivel de un edificio, imagínense ahora un edificio, ¿verdad? Un edificio, digamos, tipo marco, tipo muro, lo que sea. Yo le puedo aplicar un patrón de fuerzas. El patrón de fuerzas se llama el que más se usa, es el triángulo invertido, que es el que, de hecho, si ustedes calculan para un edificio de método estático, le va a dar un triángulo invertido, ¿verdad? Que es, conforme más altura, tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque está más lejano, tiene más momento, entonces hay más fuerza, ¿verdad? Sísmica. Entonces yo voy empujando este edificio y voy empujando, ¿verdad? Voy empujando, el edificio se va deformando edificio. Eso lo van a ver ustedes con su edificio de pinchos, cuando usted lo jala, ¿verdad? Usted va a ver que el edificio se va deformando, por supuesto, usted no va a entrar a dañar, ¿verdad? Usted va a llegar al límite elástico, ¿verdad? No va a entrar al límite inelástico, de lo contrario ya lo habría dañado, ¿verdad? Entonces se va a ir deformando y eventualmente llega un punto en que algún elemento más esforzado, por ejemplo, esa conexión se plastifica, o sea, ya entró en rango inelástico ese material. Entonces aquí se convierte en una rótula plástica acá, ¿verdad? Entonces, antes la curva, esa era la fuerza P, sumatoria de la fuerza lateral, ¿verdad? Esta es la deformación, voy empujando, inicialmente era lineal, ¿verdad? Cuando empieza a darse primera plastificación, primer entrada a rango inelástico, en algún punto de la estructura empieza a desviarse un poco, y conforme voy empujando más, cada vez más elementos se van plastificando, ¿verdad? Hasta que empieza a formar roturas plásticas en la base de la columna, acá, ¿verdad? Empieza a formarse rótulas plásticas en casi todas las conexiones y eso hace que, son articulaciones, ¿verdad? Hace que la rigidez va bajando cada vez más, hasta el punto en que, ¡pum!, colapsa. No es capaz de resistir más fuerza. Y aquí llega lo que se llama deformación última. Y como es una curva no lineal, igual, ¿verdad? Para un edificio entero, a nivel global, yo puedo trazar una tangente. Hay un método, ¿verdad? Gráfico, de que sea un modelo energéticamente equivalente, ¿verdad? Ese sería como la parte secante, que representa la parte elástica. Después, una parte secante también, es una parte que representa la parte plástica, ¿verdad? Y de nuevo forma un modelo bilineal. Y ahí determino cuál es su deformación de fluencia. Y a nivel global se calcula igual. Pero esto ya no es, perdón, esto me equivoqué aquí. Esto ya no es epsilon, esto es delta, porque es una deformación total, o sea, medible, no es a nivel infinitesimal, sino es en centímetros, ¿verdad? Quizás del techo, se mide del techo, ¿verdad? Es el delta. Se mide del techo. En Y es la suma de fuerzas que era cortante y basal, la suma de las fuerzas, la suma de fuerza cortante en la base, sería entonces delta U sobre delta Y. ¿Me explico hasta acá? La definición de ductilidad. La utilidad es muy importante ya que permite a cualquier edificio dañarse en un sismo sin colapsar, sin entrar en colapso. Y eso implica salvaguardar vida humana. Permite construir edificios más económicos, más accesibles en términos económicos para muchas personas. Sin embargo, no llega a comprometer vida humana en caso de que ocurra un sismo extremo, ¿verdad? O sea, ya que tiene utilidad, se puede. Vean cada ciclo de que, digamos, sismo es algo cíclico, ¿verdad? Entonces, en los ciclos de histéresis permite entonces disipar mucha energía y no llega a colapsar, ¿verdad? Eso es lo que se busca, el diseño sismo resistente, ¿verdad? Que se pueda dañar, pero no llegue a colapso. ¿Ok? Con base entonces en esas definiciones veamos qué hice, ¿verdad? ¿Ok? ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas respecto a la definición de utilidad. Ok. Entonces el código sísmico dice, ¿verdad? Ok. Entonces, vean, de acuerdo a tipo de edificios, ¿verdad? Ya que
La ductilidad de cada estructura es muy particular, no se puede encontrar a menos que hagan un análisis que se llama pushover o análisis incremental, de que usted va aumentando la fuerza poco a poco, poco a poco hasta llevarlo a colapso, ¿verdad? Pero hay investigaciones que más o menos dicen cuál es la ductilidad global que se puede asignar a un edificio de acuerdo a su tipología estructural y a la ductilidad local, ¿verdad? Entonces vean acá. Entonces, digamos, si fuera estructura tipo marco, ¿verdad? Y dependiendo de cuál sea su regularidad, ¿verdad? Si es regular, entonces, y tiene ductilidad local óptima, o sea, que es muy buena. Ductilidad local óptima, creo que está, no sé si está definido aquí. No, no está definido. Algún lado dice que es ductilidad local óptima, ¿verdad? Pero hay que buscarlo por ahí. ¿Okay? Es decir, o sea, todos los detalles de las conexiones de los elementos cumple a cabalidad con lo que dice más adelante el código sísmico sobre diferentes materiales. Entonces, se le puede asignar ductilidad global de 6 a un marco. En cambio, si no, ¿verdad? Si hay dudas o si hay dudas de carga constructiva, bueno, 3, ¿verdad? Y si fuera marco irregular modelado, ¿verdad? Entonces, bueno, sería todavía menos dúctil, ¿verdad? Si fuera tipo dual, vean que en el primer caso, ¿verdad? Que es regular y con ductilidad local óptima, ductilidad global es 4, porque ya hay algún muro que hace que no sea tan dúctil. Los muros siempre son más frágiles, ¿verdad? Los muros son elementos que no es tan dúctil, ¿verdad? Por experiencia y por muchos ensayos experimentales que se han llevado a cabo. Y los demás son similares, ¿verdad? En cambio, el que es sistema estructural tipo muro, el que es mejor, ¿verdad? Que es más dúctil, solamente tiene ductilidad global de 3, que es muy poco dúctil. Y en cambio, el último, que es irregular moderado y con ductilidad local moderada, solo tiene 1.5 de ductilidad. Y en cambio, el tipo voladizo, ¿verdad? Como una torre, tanque de agua, ¿verdad? Una chimenea, como es un sistema isostático, en realidad ni debería haber ductilidad, ¿verdad? Aunque es dúctil. Entonces, en el mejor caso solo es 1.5 y en los otros casos es 1 sencillamente, porque no es dúctil, es un sistema isostático, es decir, cualquier daño ya perdió las restricciones, ¿no? Necesarias para mantener el equilibrio y ahí corre el riesgo de colapso inmediatamente, entonces no puede ser dúctil, ¿verdad? Ante un sismo de diseño, o sea, debe mantenerse en rango elástico. Ductilidad global de 1 significa que debe mantenerse en rango elástico ante un sismo de diseño. ¿Okay? Entonces, con esa ductilidad, ¿verdad? Que ya aprendemos, ¿verdad? Ya ahora podemos aplicar correctamente el coeficiente sísmico, ¿verdad? Que es este. C es igual. C es el coeficiente sísmico, es igual a aceleración pico efectiva por factor de importancia, ¿verdad? Que ya hablamos ahorita. Tabla 4.1. Aceleración pico efectiva se termina en tabla 2.3 de acuerdo a la zonificación sísmica y al tipo de suelo, ¿verdad? Que existe en el sitio de cimentación del edificio. Por el FET, ¿verdad? Que es el factor espectral dinámico, ¿verdad? Que es, como dice, dinámico, ¿verdad? Es debido a la sacudida sísmica que modifica, que amplifica la aceleración pico efectiva del suelo, ¿verdad? De diseño, ¿verdad? Y esto es una función del tipo del lugar donde se encuentra, ¿verdad? Tipo de suelo y también el código especifica un FET, ¿verdad? Para 5% de amortiguamiento. Es decir, es un valor para concreto, ¿verdad? Si quiere usar para acero, hay que modificarlo con una ecuación que está más adelante, que bueno, ya esto no es interés de ese curso, ¿verdad? Y por último, sobreresistencia, ¿verdad? Que se llama factor de sobreresistencia. Se define según el artículo 3.3, es decir, los edificios tienen redundancia, o sea, y además los materiales, por ejemplo, si están especificados, dice que material tiene un esfuerzo de fluencia de 2.400 kilogramos centímetro al cuadrado. Bueno, usted lo ensaya en laboratorio en ANAME, usted va a encontrar que no es 2.400, siempre es 2.500, 2.600. Siempre tiene un poco más, siempre un poco más, ¿verdad? Material, o sea, lo que se especifica para diseñar, siempre en la realidad es un poco más, ¿verdad? Es un análisis estadístico
Y también, como hay redundancia, ¿verdad? En las estructuras, entonces, los que tienen mayor redundancia se puede usar 2, ¿verdad? Para ese factor de store resistencia, para estructuras tipo marco, dual y muro, pero los que no es redundancia, redundancia de decir, o sea, por ejemplo, un poste es isostático, ya hemos dicho, ¿verdad? Otro poste junto también es isostático, ¿verdad? Pero si yo uno, 2 postes con una viga, ya este marco, ¿cuál es el GIE? GIE es igual a 3, ¿sí? Porque si usted quita, o sea, si usted libera este otro extremo, este M es isostático, o sea, empotrado a un lado. Usted le voy a empotrar aquí, de ahí, tiene 3 grados de libertad, 3 restricciones de más. Entonces tiene redundancia, es decir, sobra restricciones para mantenerse en pie. Entonces, imagínense ni decir un edificio. ¿Cuánta redundancia hay? ¿Cuál es el GIE? Hay mucho más, ¿verdad? El GIE es muy alto, o sea, tiene mucho grado de indeterminación estática, es decir, tiene mucha redundancia. Entonces, estos edificios, ¿verdad? Como muro, dual, marco, es 2. En cambio, estructuras voladizo, ¿verdad? Y otros que son lo que decía una columna empotrada, es 1.2 porque no tiene redundancia y ese 1.2, ese 20% de más es por sobreresistencia del material, no por la configuración estructural, ¿verdad? Entonces, ese factor de seguridad, como les comentaba, junto con factor de importancia, es como un factor que puede ser de seguridad o más bien un factor de penalización que me puede aumentar o reducir la fuerza pseudoestática o las fuerzas sísmicas de diseño. ¿Sí? Porque, como les comentaba, ¿verdad? Este A efectivo y este FET, después multiplicado por el peso, que es masa por gravedad, me va a dar la fuerza sísmica. S y SR esencialmente son factores de seguridad, ¿verdad? Que viene a modificar un poco de acuerdo a la importancia o a la redundancia que tiene un sistema estructural, ¿verdad? Y tanto en su configuración estructural como material, ¿verdad? Para que no tengan que diseñar edificios tan caros, que sea más accesible a la economía de la gente. Hasta aquí hay preguntas sobre los diferentes términos. Eso es como un recuento, ¿verdad? Nada más detallado ya. Ahora sí, todos los detalles. Ahora sí. Entonces, aquí están las curvas de espectros. Vean que entonces el mayor en todos los tipos de suelos y tipo de cimentación, hay una parte que se llama el plató, ¿verdad? La meseta de plató. Siempre hay un plató, ¿verdad? Siempre tiene una parte ascendente, una parte que es 1, que es cuando el periodo es muy corto, que parece a roca, entonces de ahí mueve con el suelo, ¿verdad? Es una roca. Entonces no amplifica nada, pues cuerpo rígido, no tiene rigidez, o sea, no tiene masa, rigidez, no tiene frecuencia, es rígida, es totalmente rígido, entonces no amplifica nada, eso es como la roca, ¿verdad? Vamos a ver esto en geotecnia, ¿verdad? Si fuera una roca, es 1, el FET. Luego asciende una parte de la meseta, después empieza a decaer, ¿verdad? Entonces vean que conforme más largo es su periodo, o sea, si usted tira para acá, tira hacia este lado, su FET puede llegar incluso a 0.1. Vean, si usted es elástico y tiene un periodo de vamos a ver, si tiene un periodo de 1, 2, 3, 4, 5, periodo de 5 segundos, su FET es 0.1, aunque esté en rango elástico. Y consiste el concepto de aislamiento sísmico. De que para cualquier sismo, si yo, a pesar de mantener, digamos, la fortaleza del edificio, ¿verdad? La rigidez que tiene, le añado en la base algunos aisladores como apoyos elastoméricos o apoyos tipo péndulo de fricción, ¿verdad? De tal modo que yo puedo alargar mucho el periodo, ¿verdad? Mucho el periodo, incluso hasta 5 segundos, yo puedo reducir grandemente la demanda sísmica. Es decir, el edificio es tan flexible, tan lento, tan perezoso, que cuando mueve la base, el edificio ni lo siente.
porque no responde, es muy flexible y no entra en esa parte de la meseta, que es donde hay mayor demanda sísmica. Y siempre en todos los tipos de suelos, tipo de zonificación, tipo de zona sísmica, el caso elástico siempre es 2.5 en la parte de la meseta, ¿verdad? Esta proporción es la misma. Lo que cambia de suelo a suelo, de zona en zona, es el ancho de ese plató, ¿verdad? De esa meseta. ¿Cuál es el más ancho? El de suelo zona tipo 4 y ese tipo S4. Zona sísmica 4, S4, vean. Este es muy ancho, ¿verdad? Porque es un suelo muy suave, entonces abarca periodos, digamos, hasta un segundo, ¿verdad? Puede llegar a amplificar hasta 2.5, ¿ok? Es un poco las propiedades del FET, ¿verdad? Y lo que nos interesa al final es el capítulo 7.4, método estático, ¿ok? El método estático, ¿verdad? Bueno, vean que tiene limitaciones, se aplica únicamente a edificios regulares en altura y en planta, ¿verdad? Y que no sea superiores a 5 pisos, ¿verdad? O 20 metros sobre el nivel de la calle. Entonces calcula cortante en la base. ¿Qué es? Cortante en la base es coeficiente sísmico por el peso. Cuando es 1 grado de libertad, aquí ya voy a entrar en detalle lo que son sistemas de múltiples grados de libertad, como están haciendo ahorita en el proyecto. Si es 1 grado de libertad, estoy calculando esta fuerza sísmica o fuerza pseudoestática, ¿verdad? Que esa fuerza pseudoestática es igual a C por W. Y como ya he visto la vez pasada, ¿verdad? Esto es igual a aceleración pico efectiva, ¿verdad? Por PET, por G, por masa, por factor de importancia entre factores de sobreresistencia. Nada más descompuse un poco, ¿verdad? C, coeficiente sísmico es este y este, ¿verdad? Peso es masa por gravedad. Este es peso. Y como les comenté, A efectivo por FET por gravedad, si ustedes calculan esto, es esencialmente el SA o PSA, ¿verdad? Aceleración espectral, porque es una aceleración. Y si usted gráfica, de hecho, ese gráfico es así, ¿verdad? Escala logarítmica. SA, y aquí es el periodo natural, ¿verdad? Del edificio. Esa aceleración por la masa, por el factor de seguridad, ya me da la fuerza sísmica de diseño, ¿verdad? Una pseudo fuerza estática. Y en el caso, ¿verdad? Tengo la libertad, de ahí no hay otro, ¿verdad? Aquí es la masa, aquí aplica la fuerza, y la cortante en la base, que es aquí, ese cortante basal, es lo mismo, ¿verdad? Ok, eso es para 1 grado de libertad. Solo que cuando son sistemas de múltiples pisos, como ya ustedes han visto enunciado, que siempre que son sistemas de múltiples pisos, se puede simplificar la masa, condensar todas las masas en sus entrepisos. De esa forma, M1, M2, M3, M4, M5, ¿no? Y ahí va. Entonces ya no es una sola fuerza sísmica, la fuerza estática es un conjunto. Pero si todas esas fuerzas pseudoestáticas que suman, cuya magnitud lo determinaré más adelante, hago un DCL de todo ese edificio, la suma de todas esas fuerzas pseudoestáticas que actúan en cada piso sería igual a la cortante basal. ¿Ok? Entonces la totalidad de estas fuerzas, ¿verdad? De la fuerza sísmica sería igual a la cortante en la base, que está en la base de la columna del piso inferior del edificio. Por ende, se calcula este V, que es cortante basal, igual a C por peso, y ese peso es de todo el edificio. O sea, peso, vean aquí, el peso es sumatoria de los pesos sub I, que es el peso de cada piso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pregunta hasta acá. Entonces, esta definición es general, ¿verdad? Que se extiende
a un sistema de múltiples pisos, ¿verdad? Y después uno dice, ok, ya encontré cuál es la cortante basal, o sea, la fuerza sísmica total lateral. ¿Cómo se distribuye por piso? Ok, entonces, aquí, ¿cómo se distribuye? Bueno, la fuerza lateral en cada piso, F sub I es la fuerza sísmica aplicada al nivel I. ¿Cómo se calcula? Entonces tengo la cortante en la base. Recuerden que la cortante en la base es la sumatoria de todas las fuerzas sísmicas actuando en todos los pisos. La totalidad de la fuerza, ¿cómo se reparte? En nivel. Bueno, entonces se reparte de acuerdo al momento del peso de cada nivel. Vean que tengo, digamos, tengo un sistema de varios niveles, ¿verdad? Cada uno tiene un peso 1, peso 2, peso 3. Y eso tiene un H1, H2, H3. Entonces, mientras esté más lejano del piso, tiene más palanca, o sea, tiene más momento. Entonces, se reparte de acuerdo, es como un ponderación, ¿verdad? De que, ok, yo sumo todos los momentos respecto a la base. Sumatoria de los WK por HK. O sea, sumo momento de cada piso respecto a la base. Peso 1 respecto a la base, peso 2 respecto a la base, peso 3 respecto a la base. Esa suma de momentos de todos los pisos. Entonces, la fracción que corresponde a cada piso, ya sería el momento, ¿verdad? Que aporta cada piso respecto al momento total. Ese es el criterio de repartición, ¿verdad? Entonces, vean que esto de acá, esta fracción, esta división, lo que dice es un porcentaje de cortante basal, ¿verdad? Y por supuesto, si suma todos los FI, debería dar la cortante basal, ya que cortante basal es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en cada nivel, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio de repartición de la fuerza sísmica total. Y si los pesos, ¿verdad? De cada piso es la misma, o sea, si la WI es la misma en cada nivel, vean que entonces la fuerza sísmica crece linealmente, ¿verdad? Con altura h. Y es por ende que se le llama una fuerza sísmica que se distribuye siguiendo una distribución triangular. Es como si fuera una fuerza distribuida de un triángulo invertido. En realidad no es distribuido, es una fuerza por cada nivel, por cada piso, pero que adquiere una forma de triángulo invertido en el caso de que el peso en cada nivel es el mismo valor. Y así, entonces si yo tengo la fuerza pseudoestática o la fuerza sísmica, FI, aplicada en cada nivel, yo puedo hacer de ser de cada nivel, puedo encontrar cortante o encontrar momento, ¿verdad? Y así, listo. Ok, luego, tal vez esa parte es importante, ok. Uno dice, bueno, pero bueno, después de todo esto, yo en un edificio, ¿verdad? Y el concepto de usar, les comenté un poco, ¿verdad? Inicialmente, con el Duhamel, lo que obtuve es SD, espectro de desplazamiento. Le pasé a SA, ¿verdad? Para que este SA multiplicado por la masa pueda obtener la fuerza sísmica, que es el concepto que estoy usando aquí en código sísmico, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, sea SD o SA es función del periodo, pero el periodo natural, en el caso de un sistema de una libertad, también es función de K y M. Y como la idea es evitar tener que encontrar K en la entrada, ¿cuál sería entonces? O sea, ¿cómo encuentro el periodo, verdad? De cualquier sistema estructural, en un edificio, ¿cómo lo puedo encontrar? Si no conozco el K, y si el SK es lo que yo ando buscando, ¿verdad? Ando, digamos, queriendo diseñarlo. Por eso es que luego en 7.5, 4.5, le hago una rueda de dedo, ¿verdad? Rueda de dedo es una fórmula con base en mucha investigación en los distintos edificios del mundo, ¿verdad? Que ya es una rueda muy válida, que dice cómo se estima el periodo del primer modo de vibración, ¿verdad? Ya ustedes están viendo eso. ¿Qué es primer modo de vibración? Es el modo que todos los pisos se mueven hacia el mismo lado, ¿verdad? Segundo modo es cuando una parte de arriba y una parte de abajo se mueve hacia direcciones contrarias. El segundo modo
Para ello, ustedes deberían ver este video por cuenta de ustedes para el proyecto, ¿verdad? Este es el video que ustedes deben ver por cuenta propia, ya que es para el proyecto, sobre violación libre de sistemas de múltiples grados de libertad. Aquí está la presentación, aquí está el video grabé, ¿verdad? Y aquí un poco de modelación de un puente, ¿verdad? Y también este apéndice A1 están en los apuntes del curso, en apéndice, ¿verdad? Apéndice, ¿ok? Entonces, el primer modo, ya que es el modo que rige, y eso lo van a ver ustedes en su prueba dinámica, que el primer modo es el modo que más deforma edificio. Para edificios bajos, lo que están haciendo son edificios bajos de 2, 3, 4 pisos. Entonces, el primer modo rige. Los modos superiores no aportan nada prácticamente. Entonces, para el primer modo, para que poder calcular el coeficiente sísmico, para poder saber el periodo, ¿verdad? Entonces, yo puedo suponer un periodo, ¿verdad? De T igual a 0.12N para edificios tipo marco, ¿verdad? Por marcos de acero. Si fuera de concreto, 0.1N. O sea, si fuera 10 pisos, es un segundo el periodo, ¿verdad? De un edificio de marco de concreto reforzado. Y si fuera tipo dual, compuestos por marcos sin muros, ¿verdad? Sería 0.08N. Y si fuera tipo muro, ¿verdad? Sería 0.05 porque es mucho más rígido, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Le permite entonces de entrada leer cuál es el valor del FET para poder encontrar el coeficiente sísmico y después de ahí poner las fuerzas y empezar a diseñar, ¿verdad? Y después de diseñar, ahora sí, verificar si el periodo cambió mucho o no y corroborar si todo el cálculo está correcto. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Okay, voy a buscar un ejercicio. A ver, ok. Se me apagó el whiteboard. Voy a buscar un toquecito. Vamos a ver si me sale la pizarra. Que se desea diseñar un edificio de partido de 3 pisos ubicado en el centro de Heredia, cuya vista en planta y en perfil se muestra en la figura. Eso es en planta. Las columnas esquineras son más grandes, las demás columnas son chiquitillas, ¿verdad? Dice que es un edificio de concreto reforzado. Se sabe que el peso total por cada piso es de 536 toneladas y el techo es de 265 toneladas, ese techo, ¿verdad? Y el periodo fundamental del edificio es 0.36 segundos y de estudio del suelo no se conoce con exactitud la estratigrafía, pero se sabe que el suelo es arcilloso, que es el más crítico, muy bien. Determine el coeficiente sísmico C según el Código Sísmico de Costa Rica y el criterio que se usó para determinar la ductilidad NIUM del edificio. 10 puntos. ¿Y cuál sería la pseudoaceleración espectral PSA correspondiente al coeficiente sísmico C determinado? 5 puntos. C, dibujar el fuerza cortante de momento flector del modelo de edificio y de la distribución en porcentaje de la fuerza cortante basal entre las columnas. Okay. Bueno, entonces busquemos, ¿verdad? Parte A. Entonces, ok, busquemos acá. Bueno, busquen ustedes también, abren código sísmico y busquen, ¿verdad? Ok, busquemos. ¿Dónde está Heredia? Heredia. Heredia, zona 3. Muy bien. Entonces,
Zona 3. Muy bien. Y ahora aquí el suelo arcilloso. Ok, aquí vamos a ver. Zona 3, arcilloso. Los dos que son arcillosos, S3, S4 es .36. No hay diferencia, entonces. ¿Verdad? Zona 3. Suelo arcilloso. O S4. A efectivo es .36. No hay diferencia. Eso es leer tabla nada más, ¿verdad? Eso no hay nada difícil. Y ahora vamos a ver. Entonces, ahora vamos a quinto capítulo. Ok, factor de importancia. Es un edificio de parqueos. Bueno, eso puede ser, factor de importancia puede ser 1 o puede ser .75, ¿verdad? Edificios de baja ocupación, ¿verdad? .75. Ok, vamos a ver. Ajá. Entonces, vamos a leer muy bien. Vamos a leer otra vez a ver si dice código algo. Edificios de generación de energía. Comercio industrial, que son nuevos pequeños grupos A, B, C, D. Construcción agrícola, edificios de baja ocupación, galpones y naves de almacenamiento de materiales. Vamos a ver. Este, Bueno, como no es un edificio agrícola, ¿verdad? Tampoco es como en ese parqueos, uno diría, ¿verdad? Que puede haber gente, ¿verdad? A veces también hay oficinas en edificios de parqueos. Entonces, yo preferiría, con criterio, ¿verdad? Eso es con criterio, decir que factor de importancia es 1, ¿verdad? Ya que dice que si no está en cualquiera de los especificados, este, escoja el, el grupo D, ¿verdad? Factor de importancia. Ok. Después, sobre resistencia es 2, ¿verdad? Edificio tipo marco. ¿De acuerdo? Edificio tipo marco. ¿Ok? De acuerdo al código sísmico. Entonces, ahora sí, con esos definidos podemos ya calcular. Ah, bueno, falta ductilidad, ¿verdad? Ductilidad. Ok. Ductilidad, eso podemos discutirlo, ¿verdad? Ductilidad, eso se puede discutir. Vamos a ver. Ok. Estamos viendo el código sísmico, ¿no? Ok, yo soy sistema estructural tipo marco, ¿verdad? Vamos a ver, nuestro marco, ¿verdad? Y yo puedo usar ductilidad óptima, ¿verdad? De 6 o de 3, dependiendo de cuál sea la utilidad local, ¿verdad? Si es óptima o es moderada. Entonces puede ser estos tres. En realidad cualquiera está bien. ¿Cuál es el criterio? Bueno, depende del diseñador, ¿verdad? El diseñador dice que, bueno, la construcción que se lleva a cabo, digamos, diseño, aunque es óptima, uno a veces puede dudar de la calidad constructiva. Entonces uno dice, no, mejor diseño con 3, ¿verdad? Para que sea más seguro y estoy más, digamos, del lado, estoy más tranquilo, ¿verdad? Pero si usted cree que, bueno, construcción también está llevada a cabo, eso no es mi problema, tiene que ser muy bien, entonces tu utilidad es 6, ¿ok? Podemos usar ductilidad de 6, ¿ok? A ver, entonces, ¿verdad? Entonces es un edificio tipo marco, ¿verdad? Entonces, new es igual a 6. Ductilidad
óptima, ¿verdad? Estructura, tipo marco y regular. Vean que es regular, no hay nada raro ahí, ¿verdad? Todo es regular, ¿verdad? Muy simétrico. Y ahí entonces ya calculo coeficiente sísmico, ¿verdad? C es A efectivo por FET por factor de importancia entre SR. Ok. ¿Cuál es el FET? Calculemos el FET. Ok, estoy en zona 3, S3 o S4. Busquemos. Zona sísmica 4, ya me pasé. Ahora zona sísmico 3, S3 o S4. Ok. No importa si fuera S3 o S4, ¿verdad? Un periodo de punto 36, punto 1, punto 2, punto 3, punto 36, siempre estoy en la meseta, ¿verdad? Estoy siempre en la meseta. O sea, y cualquiera que sea, S3 o S4, me toca punto 1, punto 2, punto 3, punto 36, por aquí. Me toca un FET de punto 75, ¿verdad? Por dicho, no me amplifica, a mí me reduce porque tengo mayor ductilidad, ¿ok? Entonces, FET es .75. Aceleración pico efectiva es 0.36 veces la gravedad. Esa es la aceleración, ¿verdad? 0.75, sí, ajá. Factor de importancia es 1. Resistencia es 2. Calculando esto, ¿dónde está mi calculadora? Aquí está. 0.36 por 0.75 entre 2 me da que coeficiente sísmico es 0.135. Es bajito, ¿verdad? Porque eso después multiplicado por la masa, por el peso, que es masa por gravedad, equivale que la fuerza sísmica que está actuando es 0.135 veces la gravedad, ¿verdad? Lo cual no es tan alto, ¿verdad? Hasta aquí hay preguntas. ¿Está bien? En que eso es a puro aplicar código, ¿verdad? Seguir las instrucciones, leer valores y listo. Vean que entonces eso es muy fácil ganar puntos, 10 puntos, ¿verdad? Ok, ahora parte B. Parte B. ¿Cuál sería la pseudoaceleración espectral PSA correspondiente al coeficiente sísmico determinado? Eso ya se explicó, ¿verdad? El valor de PSA sencillamente es aceleración pico efectiva por FET por G, porque los demás eso es factor de importancia. Entonces es 0.36 por 0.75 por 9.81. Esto me da 2.65 metros segundo al cuadrado. Así de simple, ¿verdad? O sea, todos son conceptos, ¿verdad? Entender los conceptos y los cálculos son sencillos. Los cálculos para diseño son siempre sencillos, ¿verdad? Porque si no, se complicaría demasiado la labor de diseño. C, ahora sí. Dibujar el diagrama de fuerza cortante de momento efector del modelo de edificio. El modelo de edificio es masas concentradas en cada nivel, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es, ok. C. Ok. Ok, entonces. Yo voy a primero determinar cuál es el peso total, ¿verdad? O sea, cortante basal
es C por W. Y ese W es la sumatoria de todos los pesos de cada nivel, de 1 hasta, ¿cuántos niveles hay? 1, 2, 3. Son 3 niveles, ¿verdad? Hasta 3. Y esta sumatoria sería 576. Por 2 más 200, ¿qué? 65. Es el peso total. Todo esto es nada más tener cuidado y copiar bien los números, ¿verdad? Copiar bien los números. Sí. Entonces, aquí hay 1417 toneladas. Eso es tonelada fuerza, tonelada peso. Tener cuidado, no es tonelada masa. Ok. Entonces, cortante basal, ¿verdad? O sea, tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Que tener mucho cuidado con las unidades. Cortante basal, entonces, es igual a 100.135 por 1417. Da 191.3 tonelada fuerza. Ojo, ¿verdad? Tonelada fuerza, porque esto que está peso es tonelada de peso, ¿verdad? Si quieren encontrar, o sea, una tonelada de peso equivale a una tonelada de masa. Entonces, si yo quiero encontrar unidad internacional, digamos en unidad de newtons, hay que multiplicar 191.3 por 9.81. Entonces, igual a 1876.6 kilonewton. Una tonelada equivale a, una tonelada masa equivale a 9.81 kilonewton, ¿verdad? Ok, hasta aquí hay preguntas. ¿Está bien hasta acá? Creo que está bien. Ok. Ahora entonces calcular cómo se distribuye, ¿verdad? Cuando se distribuye por piso. Entonces, vamos a ver. Sería piso superior. El techo, ¿verdad? El de abajo. Más. Son 3 pisos. Entonces aquí hay. Estos son 576 toneladas. 576 toneladas. Son 265 toneladas. Y lo que no es aquí, vamos a ver. Aún así, altura. 4.5, 3.5, 3.5. Aquí es 8, ¿verdad? Aquí es 11.5. Ok. Ujú, 11.5. Muy bien. Entonces,
la distribución, ¿verdad? El FI. Aquí, FI. Es el nivel 1, 2, 3. F3 sería cortante basal, ¿verdad? Que es, podemos trabajar con kilonewton, ¿verdad? 1876.6. Podemos aquí hacer primero una sumatoria, ¿verdad? Una sumatoria de momentos. Sumatoria de peso sub I, HI es igual a 576 por 4.5 más 8 por 5,76 por 11.5 por 265. Eso es igual a 576 por 4.5 más 8 por 5,76 más 11.5 por 265. Eso da 10247.5 tonelada fuerza por metro. De nuevo, aquí es un más, no es un por. Este es un más. 576 por 4.5 más 8 por 576 más 11.5 por 265. Entonces, la fuerza en cada piso sería el peso, ¿verdad? En toneladas dividido, peso en toneladas por la altura dividido entre el momento total. F2. Bueno, podemos trabajar con tonelada fuerza, más fácil, ¿verdad? Para que no haga mucho enredo. Trabajemos con 191.3. Al final da lo mismo, ¿verdad? Por 576 por 8 entre pues F1 listo, ¿verdad? Es una proporción, como alguna ponderación, ¿verdad? Ok, entonces 265 por 11.5 entre por toda 56.9 tonelada fuerza. Ahora pasamos a kilonewtons. 6.0. Profe, la fórmula para el F1, F2 y F3 es el V basal por el peso de cada piso, por la distancia, entre el momento. Entre el momento total. Ujú. Ajá, que está acá en el capítulo 7, ¿verdad? Esta. Ok, listo. Gracias. Ok, con gusto. 191.556. Eso da 48.
¿Ok? Vean que si ustedes suman, bueno, yo mejor el tiempo de pasarlo a kilonewton para no cansarles. Suma, ¿verdad? Debe dar la cortante basal. 56.9 más 86 más 48.4. ¿Verdad? Sumatoria da 191.3 toneladas de fuerza. Ok, eso debe cerrar, ¿verdad? Si no, algo hice mal. Ok. Entonces, lo que quedaría es, ok, entonces la fuerza sísmica, ¿cómo se distribuye? Así, ¿verdad? Entonces la fuerza sísmica está así. Este es 56.9 toneladas fuerza. Este es 86.0 toneladas fuerza. Y este es 48.4 toneladas fuerza. El piso superior es un poco menor porque el peso es menor, ¿verdad? Pero si usted ve que el piso 1 y 2, que tiene el mismo peso, la fuerza crece en forma de un triángulo, ¿verdad? Crece proporcionalmente a la altura. ¿Ok? Entonces, una vez tengo esas fuerzas, ya puedo calcular cuál es la fuerza cortante por piso y fuerza de momento flector por piso, ¿verdad? Entonces, aquí, cortante, ¿verdad? En función de Y. ¿Y cuál sería momento? Cortante en realidad es muy sencillo. 59 más 86 más 48.4. Aquí es 56.9 toneladas. 56 más 86 da 142 toneladas fuerza más 48.4. Por supuesto, de dar 191. Vamos a ver. 142.9, me faltó un 9. 48.4. 191.3 toneladas fuerza. Esta es la fuerza cortante. Se acuerda de estática, ¿verdad? Un modelo emboladizo, ¿verdad? Es un poste emboladizo, un modelo de un poste emboladizo. Momento, empiezo por extremo libre, uso el método de áreas, ¿verdad? Entonces voy de 0 y voy creciendo. Esa es la pendiente, ¿verdad? Entonces el pendiente es cada vez mayor. Voy a ver si lo logro. Aquí, aquí, después acá, ¿verdad? Pendiente es cada vez mayor. ¿Cuándo vale esto? 56.9 por la altura es 3.5, ¿verdad? Da 199.15 tonelada fuerza metro. Este sería el momento anterior más método de áreas, ¿verdad? 142.9 por también 3.5. 199.15 más 142.9 por 3.5. Toda 699.3 tonelada fuerza metro. Y el último sería esto más 191.3 por 4.5. O sea, sería 699.3 más 191.3
por 4.5. Esto da 1560.15 toneladas fuerza metro. Este último momento debe concordar con el momento de la base, ¿verdad? Que es 56.9 por 11.5 más 86 por 7 ¿por cuánto? Por 8 más 48.4 por 4.5. 1560.15. Sería diagrama de momentos, ¿verdad? Del edificio. Listo. ¿Hasta aquí hay preguntas? Ok. Esto es, digamos, retomando estática, ¿verdad? Vean que todo lo que busca en ese curso es encontrar la parte dinámica de volverse digamos, a una fuerza pseudoestática y ya trabajar todo lo demás como con los métodos, digamos, con los diagramas de fuerzas internas que ustedes han trabajado en estática, ¿verdad? No hay, se devuelve, ¿verdad? Lo que a la base de ingeniería civil, que es estática, que es sólido, ¿verdad? Ok. El último, que pregunta por la distribución en porcentajes de la fuerza cortante basal entre las columnas, ¿verdad? Es este base. Ok. Entonces, esto ya hay que retomar el modelo de resortes en paralelo, que yo les comentaba que en edificios que tienen entrepisos muy rígidos axialmente, que no se deforma, las columnas, ¿verdad? Estos son como resortes en paralelo, ya que todos ellos comparten el mismo desplazamiento, ¿verdad? O sea, el entrepiso es rígido, axialmente no se deforma, por ende todas las columnas, ¿verdad? Cuando se deforman, el delta es el mismo, ¿verdad? O sea, ahí va. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿verdad? Ahí va. Nunca va a ser así, ¿verdad? Esto es muy exagerado, pero bueno. En realidad la información es muy, muy, muy baja, ¿verdad? Pero este delta es el mismo que comparten todos los niveles. Y como yo sé que eso equivale, ¿verdad? Esto equivale a módulo T1 más al resorte. Pero tengo, ¿verdad? Tengo más, ¿verdad? Tengo más, pero ahí no me importa, ¿verdad? Entonces esto es peso 1, pero tengo dos tipos de columnas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11K de 40 por 40. Y tengo 4 de 4K de 80 por 40. O sea, tengo 11 columnas de una sección de 40 por 40 y otros de 80 por 40. Se tiene el doble de peralte, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la parte de mejor aquí arriba, más fácil. Okay. Entonces, vamos a dividir acá la parte de
Entonces yo sé que, bueno, digamos K, ¿verdad? K, esto en columnas, en un piso, se puede calcular más o menos como 12 EI entre L al cubo. Y en realidad tampoco es 12, ¿verdad? En realidad es un factor alfa, ¿verdad? Que este alfa no lo conozco, porque no he llevado el curso de análisis estructural. No importa, dejo que sea como alfa, ¿verdad? Entonces yo sé que, como comparte la misma información, ¿verdad? Lo que busco es cómo se distribuye este porcentaje de fuerza cortante basal. Esa fuerza cortante basal es la fuerza, la totalidad de la cortante basal es la totalidad de la fuerza, digamos, que hay en los resortes, ¿verdad? Entonces yo sé que la fuerza, ¿verdad? Fuerza total, fuerza elástica es igual a 11K de 40 por 40 por el mismo delta, ¿verdad? Más 4K de 80 por 40 por el mismo delta. O sea, esto es 11K de 40 por 40 más 4K de 80 por 40. Esto por el mismo delta. ¿Y cómo es este K? Esto es igual a 11 por alfa EI entre L al cubo. En realidad este L es la altura, ¿verdad? Y la altura es la misma. Más 4 alfa EI entre L al cubo. Este es el L de 40 por 40. Este es el I de 80 por 40 por delta. Entonces, estas son las fuerzas que se llevarían. Las columnas de 80 por 40 y esos son los que se llevan los de 40 por 40. Entonces, como esos son secciones rectangulares, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que lo que cambia, o sea, EI es el min, ¿verdad? O sea, se puede sacar factor común todos para afuera. Yo puedo sacar todos para afuera. Equivale a alfa E R al cubo delta. Y la distribución se da de acuerdo a este 11 y de 40 por 40, ¿verdad? Más 4 de I de 80 por 40. Entonces, ¿cuál es este I? I de 40 por 40. De ahí es 40 por 40 al cubo entre 12. Y este I de 80 por 40. De ahí es 40 por 80 al cubo entre 12. Ah, pero esto es igual a 40 por 2 por 40 al cubo, ¿verdad? Devolviéndose al que tiene, es más, es la mayoría, que son las columnas de 40 por 40. Es doble, ¿verdad? O sea, la dirección de movimiento es así, ¿verdad? Es lo que se está viendo, entonces es el doble. Entonces, esto quedaría igual a 2 al cubo por 40 por 40 al cubo entre 12. O sea, esto es 2 al cubo es 8 veces momento de inercia de 40 por 40. O sea, esto es igual, ¿verdad? A 8 veces inercia de 40 por 40. Ok, entonces en total, digamos, vean acá, ¿verdad? En total hay, vean que son 11 más 4 por 8, 32 columnas de
40 por 40 equivalentes. Porque cada uno de los de 80 por 40, como tiene un peralte tan grande, cada uno equivale por 8. Ese es el peralte de la onda de inercia, que es al cubo. O sea, cada uno vale por 8. ¿Ok? Entonces, en total hay, ¿cuántos? 11 más 32 son 43, ¿verdad? Columnas de 40 por 40. Entonces, vean lo que se lleva cada uno, ¿verdad? O sea, cada uno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto implica que cada columna de 80 por 40 se llevaría 8 sobre 43 por 100% de fuerza. Es decir, 8 entre 32 es 8 sobre 43 por 100. O sea, cada columna se lleva 18.6% de fuerza. Y después, cada columna, pero de 40 por 40, se llevaría de simplemente 1 sobre 43% de fuerza. Que es 1 entre 43 por 100, que es 2.333%. Y que si usted multiplica que son 11, 2.33 por 11 más, ¿verdad? Que esto multiplicado por 11, las columnas, bueno, las 11 columnas se llevarían en total 25.6% de la cortante basal. Mientras que esto por 4, ¿verdad? Las 4 columnas. Ay, estoy escribiendo como muy feo, ¿verdad? Columnas se llevarían en total, sería 18.6 por 4. Llevarían total 74.4% de V basal. Para un total de 100%. Entonces se reparte de acuerdo a la rigidez, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa proporción de rigidez, se reparten la cortante basal. Y con que duplique el peralte, ¿verdad? 1 equivale a 8, ¿verdad? Vean la gran rigidez que tienen, ni decir los muros, ¿verdad? Ok, eso sería. No sé si hay preguntas sobre ese ejercicio. Eso es lo típico, ¿verdad? Profe, perdón, nada más una cosa. Cuando hicimos lo de la constante K y pusimos que era 12 por E por I entre L a la 3, porque luego pasamos... Eso lo sé porque Ajá. yo conozco la teoría No, sí, integral, sí, eso ¿verdad? fijo. Lo Sí, sí, paso sí. a alfa porque en realidad tampoco es exactamente el 12, ¿verdad? Porque es que 12 es una forma muy simplificada de decirlo, pero en realidad hay un poco más, es un poco Ah, ok, menos, ok, ok, ¿verdad? Entonces ok. mejor ponemos alfa porque realmente no se conoce con exactitud, pero no importa, eso es constante. Ok, sí, eso es lo que no me había quedado claro, porque siempre usamos 12, digamos. Ujú, ujú. Ok.
Ok. Y, profe, ¿qué más? En la fuerza elástica, entonces, es esa, digamos, es que, ok, usamos 11 cada 40 por 40 y lo multiplicamos por otra constante La en la deformación, parte, la deformación, ok, sí. la misma para Que, todas las columnas, ¿verdad? sí, que es la misma, por ser rígido. Ujú. Ok, perfecto, listo, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna pregunta más? Si no, eso sería todo, ¿verdad? Y si gustan, pueden buscar exámenes viejos. Hay examen final, por ejemplo, este de 2015, segundo semestre 2015. Aquí otro ejemplo, pero de una torre, ¿verdad? Una torre de control. Entonces aquí una columna y hay un centro de masa más arriba, ¿verdad? Y sección columna es hueca. Entonces igual, los ejercicios son parecidos, ¿verdad? El código sísmico es un procedimiento, ¿verdad? Ese es para un grado de libertad, una sola masa. El que hicimos hoy, ¿verdad? Es para múltiples grados de libertad, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, si no hay preguntas, les agradezco su tiempo y nos vemos el jueves en la clase igual. Entonces, para ver si hay preguntas y recapitulamos un poco todos los casos de vibraciones que vimos hasta hoy y concluimos el capítulo. Y otra semana quedan 2 lecciones el lunes, entonces asincrónico, ¿verdad? Para que vean los videos y el jueves hacemos ejercicios y terminamos. Gracias, profe. Gracias. Ok, hasta luego. Gracias, bro. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta